Bueno, ahora vamos a ver la práctica del tema de selección en RapidMiner. Hay varios operadores. El operador sample era el más sencillo, pero yo le puse acá directamente el sample por estratificación, que es el que vimos recién cuando explicamos la teoría. Dice, este operador crea una muestra estratificada del dataset de origen. ¿Qué significa que sea estratificada? ¿Qué significaba que sea estratificada, chicos? Dividida por estrato. ¿Ah? Estrato. Se divide en estrato. Que se divide en estratos y voy a sacar muestras de cada uno de los estratos. ¿Estamos? Fíjense en acá, le dice, a continuación analizaremos el ejemplo, bueno, el ejemplo que les provee RapidMiner. Fíjense que yo tengo la tabla de golf, que tenía 14 registros, luego tengo un filtrado, que este filtrado también hace una eliminación a nivel de fila, y tengo un muestreo estratificado. ¿Estamos? En este caso, fíjense que este muestreo estratificado tiene absoluto y 5. Recién le expliqué qué significaba que sea absoluto y 5. ¿Se acuerdan o no? ¿Qué significaba? Que voy a tomar cuántos registros en forma absoluta. 5 Cinco registros. de cada estrato. Si yo tomara un relativo y dijera 0,3, ¿qué es lo que me diría? Y ahí sería relativo y sería proporcionado, digamos. Si sería proporcional, sería un 30% por lo que era 0,3. ¿Estamos? El relativo obviamente tiene que ir entre 0 y 1. Al hacer esto, bueno, nos aparece el siguiente ejemplo. Bueno, tenemos que ver que tiene 5. Luego tengo bueno, el resultado de, primero tengo el primer punto de breakpoint, punto break que defino, que está en la tabla de golf, y el punto de break de golf me dice que yo tengo 14 registros originalmente. ¿Estamos? Luego yo tenía el siguiente operador, era el filter example rank, en el cual yo hago un filtrado por rangos. ¿Estamos? En este filtrado por rango, fíjense en cuáles son los parámetros que le puse. Desde qué registro o desde qué fila hasta qué fila voy a considerar. De la 1 a la 10. De la 1 a la 10, porque esos son los parámetros que le puse. Ahora, este filtro es a través de filas. Después hay otro tipo de filtro que es a través de condiciones, que sería mucho más eficiente poner las condiciones, digamos. Supongamos que yo sé, por ejemplo, que no voy a analizar, por ejemplo, no sé, los alumnos, yo no voy a analizar, no sé, los alumnos, las personas que vivan en Reyes. Entonces, le pongo como condición, elimino aquellos que no viven en Reyes porque sé que no van a entrar en análisis. ¿Está? Este filtrado es un filtrado simple a través de un rango. Entonces, cuando yo le pongo de la 1 a la 10, ¿cuántos registros me va a quedar? ¿Cuántos registros me quedan de los 14 originales? 10. 10, porque es el filtrado que yo le puse. ¿Está? Luego le puse el operador simple y estratificado, o sea, cuántos ejemplos, cuántas muestras quiero obtener de las 10. 5. 5, entonces me quedan 5 nada más. ¿Estamos? Entonces de las 14 me van a quedar 5. ¿Estamos? Para este ejemplo capaz que no tenga mucho sentido porque eran muy pocos registros, pero bueno, creo que yo le voy a dar o vamos a hablar con el ingeniero Rodríguez porque un año le dimos un ejemplo de un banco que no sé si ustedes lo vieron. El ejemplo del banco tenía cerca de 20.000 registros y cuando le dimos en la práctica ese ejemplo, se trabó la máquina, ¿no? Porque solamente podían hacer hasta 10.000. Entonces, ya vamos a hablar con el ingeniero Rodríguez para ver si le podemos plantear ese ejemplo para que hagan algún tipo de estratificación sobre el mismo. ¿Estamos? Porque como le dije, RapidMiner solo les permite trabajar hasta 10.000 registros. Bueno, ¿qué pasaría si yo cambiara, bueno, el parámetro en vez de ser absoluto por relativo y le pusiera 0,3? El valor relativo de 0,3 o el 30% de 10 registros, ¿a cuánta muestra corresponde? El 30% de 10, ¿cuánto es? Tres muestras. Los tres. Los tres con los que yo voy a trabajar. ¿Estamos? Este es
el relativo. Ahora, este ejemplo, a ver, filter example, eh, dice, selecciona qué ejemplo de dataset de origen se mantiene y cuál ejemplo se eliminan. O sea, ahora yo voy a hacer un filtrado mucho más específico, digamos, mucho más puntual. Entonces, fíjense que un ejemplo sencillo, digo retrieve y golf, y le pongo este operador de filtrado de ejemplo. Y fíjense que acá yo le digo que es personalizado. Si yo yo hago clic aquí en sumar filtros, fíjense que en sumar filtro, ¿cuáles son los filtros que yo le puse para el dataset que yo quiero obtener? Clima y temperatura. Clima y temperatura. El clima, ¿cómo tiene que ser? ¿Qué clima me Lluvia. considera? Lluvia. El clima igual a lluvioso y la temperatura menor que 80 grados Fahrenheit o Celsius. Entonces, esas son las dos condiciones que yo le puse. Entonces, cuando yo voy a analizar el resultado y veo el dataset que se mantiene, en este caso, ¿cuáles son los registros que tienen que quedar en el dataset resultante? Los que cumplan con qué condición? Que tenga el clima igual a cómo. El outlook, ¿cómo tiene que ser? Lluvioso, Lluvioso. Y la temperatura, ¿cómo tiene que ser? menor menor a 80. Menor 80. ¿Cuántos registros me encontró que cumplen con esa condición? 5. 5. Entonces este es mi dataset resultante. Y el dataset que va a ser eliminado, si yo tenía 14 en el original, ¿cuánto me va a quedar en el dataset eliminado? ¿Cuánto me 9 le van queda? a quedar. 5 menos. 9. 14 menos 5 me queda 9. ¿Estamos? En el dataset eliminado. Si ustedes se fijan, esto para que vean, ven acá que dice la primera flechita que dice EXA, que le muestra el resultado. ¿Lo ven o no? La flecha de arriba. Sí. Bueno, esa es la que corresponde al dataset eliminado. Si yo no lo quiero considerar, lo borro a ese. Ahora, esta que dice desconocido y conecto, esos son los 5 datasets resultantes que me devuelve este problema, el dataset resultante. ¿No? Entonces, según lo que según qué es lo que yo quiero que obtenga como resultado, puedo elegir una o puedo elegir otra, o las dos. ¿Estamos? En este caso yo le puse las dos. Entonces, fíjense que al final yo acá obtengo los dos datasets como ejemplo. ¿Estamos? Pero era para que ustedes lo vean. Bueno, y les recomiendo que vean este tutorial que estaba acá, que es un video, ¿no? Es chiquito, creo que 5 o 7 minutos, pero que a mí me parece que está bastante interesante, tiene mucha explicación, está bastante detallado sobre qué otras operaciones pueden realizar sobre la fila. Bueno, y esto es algo que tampoco dábamos el año pasado, pero que me parece que es muy interesante, ¿no? Y hay muchas cosas que ustedes pueden llegar a hacer con esto. Anteriormente siempre se tenía que analizar una matriz de correlación o la matriz de covarianza y a partir de eso ir determinando cuáles eran los posibles atributos con los cuales ustedes obtenían los mejores resultados. ¿Estamos? Este operador Optimize Selection dice que selecciona los atributos más relevantes del dataset dado directamente de una sola vez. Ya me va a decir, de los 60 atributos que tenéis, como en este caso, los más relevantes son 5 o los más relevantes son 6. Lo que sí, obviamente, tienen que indicarle cuál es el label. ¿Estamos? Es como que hicieron un análisis propio de la matriz de correlación y determinar cuáles son los atributos. ¿Estamos? Entonces, es muy interesante, digamos, porque lo hace de forma automática. Lo que tienen que ver es que acá, fíjense que está marcado en el parámetro Selection Direction, la opción Forward. ¿Estamos? Puede ser Forward o puede ser Backward. El forward corresponde, fíjense, y esto es tan bueno que entiendan el concepto, corresponde al forward selection, que crea una población inicial con n individuos, donde n es el número de atributos. ¿Estamos?
O sea, no tengo los 60 atributos, entonces voy a comenzar con los 60. Cada individuo utilizará exactamente una de las características y evalúa los conjuntos de atributos y selecciona los mejores K para los mismos. ¿Estamos? Entonces, forward es porque va desde adelante hacia atrás. ¿Estamos? O va hacia adelante. Entonces, fíjense, dentro del operador Optimize Selection se encuentra el subproceso de validación cruzada que vimos recién y que vimos que tiene una validación cruzada de tipo relativa y de 0,7. ¿Qué significaba que sea 0,7? ¿Qué es de cuánto? En porcentaje. 70%. Del 70%. O sea que utiliza 30% para entrenamiento y 70 para testeo. 70 para testeo y 30 para 60 para entrenamiento y 30 para testeo. Dice, dentro del subproceso de validación cruzada, fíjense que acá incorpora otro operador que ya es propio. Fíjense, no es el mismo SVM que vimos recién, digamos que el SVM que vimos recién era con regresión logística. Este operador ya es SVM puro, por así decirlo. Y fíjense que lo emplea, dice, SVM se basa en la implementación. Le da el ejemplo, dice, y este operador de SVM se puede utilizar tanto para la regresión como para la clasificación y proporciona un algoritmo rápido y buenos resultados para muchas tareas de aprendizaje. ¿Estamos? Está basado en este concepto, en este método de MySVM de Stefan Ruepp, ¿no? Lo importante es que ustedes, cuando tengan la práctica, tienen que elegir, digamos, con cuál de los SVM van a trabajar, con este que es puro, con el que es con regresión o uno de regresión pura, digamos. Tienen que ustedes elegir, digamos, con cuál de los operadores de entrenamiento les resulta más conveniente para cada caso, buscando siempre que cuando vayan a obtener la performance sea una performance alta, digamos. Eso es lo que ustedes lo que deberían intentar. Fíjense, cuando yo hago el resultado de este ejercicio de Optimize de Selection, yo parto de los 60 atributos, ¿no? Atributo 1, 2, 3, 4, 9 hasta 60. Tengo la clase que puede ser rock o puede ser mina. ¿Se acuerdan que se pueden encontrar con una roca o con una mina? Fíjense en que este operador, el SVM, ¿se acuerdan cuánto les dio recién? Cuando utilizaban la regresión con SVM, ¿se acuerdan cuánto les dio de exactitud? ¿Se acuerdan o no, chicos? 70,97, profe. No, 70 era el de regresión sola y 72, 75 creo que era el de regresión con SVM, ¿se acuerdan? Sí, 75 ya. 75 creo que era. Fíjense que en este caso obtienen un 85%, o sea que van mejorando la exactitud del modelo. ¿Lo pueden ver? Pero fíjense, lo más interesante es que ¿con cuántos atributos se quedaron? ¿Te acuerdan que tenían 60 atributos? ¿Con cuántos atributos se quedó en este caso? ¿Cuáles eran los atributos más relevantes? Fíjense, acá tienen, dice el número de fila, la clase que era el level, y después tienen cuántos atributos tienen aquí, 5. ¿no? 4. Tienen los 4 4. atributos y el level. O sea que de 60 pasaron a 4 atributos y todo lo hicieron en forma rápida y obtuvieron mucha mejor precisión. ¿Estamos? Entonces, lo más importante de la tasa resultante, bueno, observamos que la cantidad de registros se sigue manteniendo, o sea, también tenemos los 208 registros originales con los cuales trabajaron, pero acá solamente trabajamos con 4 atributos. O sea que ¿cuántos atributos se eliminaron de los 60? 56. 56 atributos, lo cual es muy bueno o no. No es lo mismo trabajar con 4 atributos que trabajar con 60 atributos y obtienen mejores resultados. ¿Estamos? Bueno, ahora, eso era con el parámetro forward, ¿se acuerdan? Luego tiene el parámetro backward, que usted en todo ejercicio lo recomendable es que lo intenten una vez con forward y después otra vez con backward.
y vean cuál es el que le genera mejor resultado. Y vean cuál es el que... Acá dice, a modo de prueba, cambiamos con forward, cambiamos forward, el parámetro forward por backward, el cual corresponde a backward elimination, dice, el cual nos indica que comience con un conjunto de atributos que utiliza todas las características y evalúa todos los conjuntos de atributos y selecciona el mejor K. El backward en realidad, bueno, la teoría le dice que va de atrás para adelante, digamos. Y fíjense, cuando yo hago aplico este, con el parámetro backward, ¿con cuántos atributos me queda al final? Fíjense que dice que solamente se ha eliminado un atributo de los 60. ¿Estamos? Ahora, ¿es bueno o es malo que haya eliminado uno de los 60? Chicos, ¿es mejor o peor que haya eliminado uno de los 60? Y antes había eliminado 56 de los 60. ¿Cómo se comportó acá, digamos? ¿Se comportó mejor o peor este, este Peor, operador con ese parámetro? peor. Pero es Peor. bueno que se libere aunque sea uno. Sí puede ser que sea un poco más seguro. Fíjense que la exactitud que consigue acá es del 88%, o sea que es mejor la exactitud que consiguen, pero en realidad eliminaron menos atributos. Entonces, tienen que ver, digamos, ahí viene el científico de datos que tiene que nacer de ustedes, que tiene que decir con cuál les conviene, digamos, jugar, digamos, a no jugar, digamos, con qué parámetros les conviene seleccionar, digamos, si el que les genera, el que les permite trabajar con mucho menos atributos y con una exactitud bastante alta, o el que elimina mucho menos, pero tiene una exactitud un poco más alta, digamos, pero no es mucho, digamos. Si yo tuviera que elegir uno, elegiría el primero, ¿estamos? Pero bueno, todo depende del problema que ustedes analicen y de la situación que ustedes tengan, digamos, del dataset que ustedes vayan a trabajar. Después dice, hay otros operadores que no lo vamos a ver, pero que son bastante interesantes, digamos. Por ejemplo, Optimize Selection por fuerza bruta. Dice que selecciona todos los atributos más relevantes del conjunto dado al intentar todas las combinaciones. Si yo tuviera 60 atributos e intento todas las combinaciones, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que significa eso? ¿Qué combinaciones son las que yo voy a intentar? El atributo 1 con el atributo 2, el atributo 1 con el atributo 3, el atributo... Y así voy haciendo el primer atributo 1, después el atributo 2 con todo lo demás, y después voy haciendo el atributo 1 y el atributo 2 con el atributo 3, después el atributo 1 y el atributo 2 con el atributo 4, y así voy probando todas las combinaciones. Lo que sucede es que tienen que tener cuidado porque esto es exponencial. Si ustedes le ponen y quieren, no sé, no sé, si alguno se anima a hacer la práctica en su máquina, lo recomendable, lo que le dice la teoría, es que como es exponencial lo hagan con menos de 10 atributos, 10 o menos, digamos. Porque si no, el otro análisis, al ser exponencial y al analizar todas las clases, le puede llegar a llevar un par de años hacer el análisis. ¿Se entiende o no? Cuando yo tengo pocos atributos, poco me refiero a menos de 10, 10 o menos, puedo utilizar Optimize Selection por fuerza bruta. Pero cuando tengo más de 10, no es aconsejable que lo hagan. ¿Estamos? Porque no va a terminar, digamos, solo que ustedes tengan un par de años para esperar los resultados. Y luego tienen este operador, que por cuestión de tiempo no lo pude desarrollar, pero está es muy parecido al anterior, digamos, que se llama Optimize Selection Evolutionary, que dice que selecciona los atributos más relevantes del conjunto de ejemplos dados utilizando para ello la teoría del algoritmo genético. ¿Estamos? Obtiene mejor resultado en la práctica es mucho más eficiente que el que vimos recién, digamos. Utiliza la teoría del algoritmo genético para determinar cuáles son los atributos con los cuales yo voy a trabajar. Este,
En la práctica, cuando ustedes vayan a realizar ejercicio, deberían probar con los dos operadores, digamos, el Optimistic Selection solo y el Optimistic Selection con algoritmo genético para ver cuál de los dos obtiene los mejores resultados. ¿Estamos?